Buenas noches, Dios les bendiga. Muy bien, estamos estudiando el libro de Abdías. Para los que no sabían, qué bueno que se conecten también a través de las redes sociales. Y hoy vamos a continuar con el estudio. Abra el libro de Abdías, por favor, y continuamos ahí. Nos quedamos en el juicio contra Edom. El hombre que peca y no se arrepiente, continúa en su pecado. Le hablan, los padres le dicen, mijito, vea, cambie. El predicador, los predicadores, los pastores le dicen, hermanito, sería bueno que sea un buen padre de familia, un buen esposo o una buena esposa, y no quiere cambiar. eh, Necesariamente Dios tiene que intervenir. O sea, Dios va a intervenir y Dios castiga, Dios nos corrige. Lo que hemos estado viendo la clase anterior y lo que vamos a ver hoy es el resultado de la soberbia. Y yo le pido algo, no se equivoque acerca de quién es Dios. Obviamente vemos que en la Biblia Dios es compasivo, pero también misericordioso. Pero cuando no hay arrepentimiento, lamentablemente y necesariamente Dios va a castigar a las personas. Ahora, póngame atención. ¿Usted cree que en alguna vez de su vida Dios le ha castigado? ¿Usted siente que algún momento en su vida Dios ha tenido que utilizar el látigo con usted y le ha castigado de alguna manera? Bueno, aquí estamos viendo que Dios va a castigar a Edom y no importa si usted sea creyente, hoy lo vamos a ver, Dios castiga, Dios puede castigar. Repasemos algo de Abdías capítulo uno. Capítulo uno, versículo 5 dice, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? Es decir, que una de las grandes fortalezas de Edom era que tenía dinero. ¿Había algún problema? No, no importa. Aquí está el dinero. ¿Había cualquier situación? No, aquí lo solucionamos con dinero. Plata es lo que más hay. Dinero es lo que más hay. No, no pasa nada. Dios le quitó el dinero. Dios le quitó las riquezas a Edom. Eso es lo que vemos aquí en el texto bíblico. Fueron muy escudriñados, dice el texto bíblico. Versículo 5 dice, no hurtarían lo que les bastase, si entraran a ti bedimiadores, no dejarían algún rebusco. Versículo 6, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Es decir, que tenían dinero, póngame atención, tenían tanto dinero hasta para guardar. ¿Usted guarda, ahorra usted por si acaso? ¿Le alcanza para ahorrar? Abigail, por favor. ¿Le alcanza? ¿Tiene ingresos hasta para ahorrar, tal vez usted? Bueno, así era Edom, tenía dinero hasta para ahorrar, pero ¿sabe qué? Vinieron los ladrones y le quitaron todo, hasta lo que estaba escondido, hasta el dinero debajo del colchón, hasta lo que estaba en el jardín enterrado, todo, joyas, todo, todo, todo. Le quitaron absolutamente a todo a Edom, y eso es una forma de humillar al soberbio. Luego dice el texto, versículo 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan eh, pusieron lazo debajo de ti, no hay en ellos entendimiento. Y esto sucede generalmente con la gente. La gente pierde el dinero, desaparecen los amigos. Eso es lo que sucede. El hombre se queda sin nadie cuando pierde el dinero. Y esto precisamente le pasó a los edonitas. Tal vez estaban ya sin dinero y dijeron, ok, pero tenemos amigos, tenemos naciones. Las naciones que están alrededor nos van a ayudar. Tenemos relaciones políticas, públicas, así que no hay problema. Tenían ese poder, se llama poder político, de amistad. ¿A usted le han traicionado sus amigos?
¿Usted no ha sido apoyado de sus amigos alguna vez? Esto le sucedió a Edom. Perdieron sus amigos. Abigail, por favor, por segunda vez, Abigail, no hable, por favor. Versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por si acaso Abigail no es una hermana de la iglesia, ¿no? Para los hermanos que están en Facebook, es mi hija. Aunque hay hermanas aquí que están hablando y están aquí, no están poniendo atención. Iba a decir, primera hermana, no, mentira. Entonces, una de las cosas, hermanitos queridos, también que Dios puede quitar, hablando del dinero, hablando de los amigos, aquí aparece otro, y es la sabiduría y la prudencia. Los edonitas eran bien inteligentes, eran sabios, eran capaces, tenían capacidades. Y lo que vemos aquí, hermanos queridos, es que, es que Dios les quitó esa inteligencia y esa sabiduría. Y vino el problema y no sabían qué hacer. Y vino la dificultad y ellos no podían resolver porque ellos generalmente lo hacían con mucha inteligencia y prudencia. Otra de las cosas que el Señor les quitó, versículo 9, es los valientes. Hay gente aquí que se cree muy fuerte y valiente, que tiene mucha salud. Pues va a haber un momento en que ya las rodillas no van a funcionar y que va a haber un momento en que va a doler la columna y que va a haber el momento que uno va a poder agacharse pero no va a poder levantarse. Algo pasó con los guerreros de Temán, algo pasó. De tal manera que ellos ya no podían pelear, estaban amedrentados, dice el versículo 8, y tuvieron un estrago. Yo no sé qué pasó, una epidemia, un terremoto fuerte, algo pasó, pero ellos estaban amedrentados, tenían miedo. Y lo que yo quiero decirle en esta noche, hermanos queridos, es que Dios sí castiga, Dios sí castiga. Vamos a Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Por favor, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 30 al 32. ¿Ya están ahí? Los hermanos de Corinto se estaban portando mal. O sea, ¿qué hacían? Bueno, entre ellos estaban divididos. Entre ellos no se llevaban, hermanos. Y eso era un grave problema. Que entre ellos había un desagrado a tal punto de que iban a congregarse y no se reunían para lo mejor, sino se reunían para lo peor. Se reunían siempre para lo peor. Y ese era un grave problema, porque ni siquiera compartían entre ellos comida. Lo dice el texto bíblico en el contexto. Y dice el texto, por lo cual hay muchos enfermos. O sea, Dios les castigó a ellos con enfermedades. Y alguien se pregunta, ¿por qué? ¿Será que Dios me puede enviar una enfermedad? Sí. ¿Será que Dios me puede enviar una debilidad? Sí. ¿Será que Dios me puede quitar la vida? Sí. ¿Cuáles fueron los que murieron por mentir al Espíritu Santo? ¿Quién? ¿Ananías y Zafira? Ananías y Zafira murieron castigados por el Señor. ¿Y por qué Dios castiga? Mire, aquí dice el texto. Pues si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, Dios no quiere castigarnos. Verso 32. Mas siendo juzgados, somos, subraye por favor y dígalo más fuerte, somos, Dios nos va a castigar. ¿Con cuál propósito? Para que no seamos condenados con el mundo. Y si usted es padre de familia, va a entender esto muy bien.
Si su hijo tiene ganas de botarse a la chimenea, así donde hay el fuego, quiere botarse, usted tiene que castigar. Por lo menos tiene que acercarle al fuego y hacerle la mano cerquita, un poquito cerca, que no se queme, pero que sienta el calor y diga, ah, quema. ¿Para qué? Para que no se haga daño. Porque ellos miran la luz y dicen, qué bonito, no voy a lanzarme ahí. Está calientito, voy a lanzarme. Y puede hacerse mucho daño. O si está ahí con un cuchillo metiendo en el huequito del interruptor, del toma corriente. Uno tiene que corregir a ese niño. ¿Por qué? Porque se va a electrocutar. Entonces Dios castiga, hermanos. ¿Cuál es el fin? De que no seamos condenados con el mundo. ¿Usted quiere condenarse con el mundo? Pues no. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a castigar, nos va a reprender fuertemente. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Ahora, mire lo que dice el Proverbios 3:12. A ver, Proverbios 3:12. Proverbios capítulo 3, versículo 12. ¿Ya están ahí? No está en el Antiguo Testamento, por si acaso. A unos que les veo por Génesis. Por- sí está en el Antiguo Testamento. Así está. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Allá se ha estado, dice, ¿no? Proverbios 3:12. A ver, dice el texto, porque Jehová al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Sí? Mire, esto es una realidad de la vida. Hay muchas madres de familia que malcrían a sus hijos. Hay muchos papás también que malcrían a sus hijos. Les dan lavando la ropa, les dan planchando la ropa, les dan cocinando todo, les dan todo. ¿Y qué tal si esos niños ya se hacen grandes? O sea, al principio está bien, ¿no es cierto? Pero si hacen grandes, ¿cómo van a enfrentar el mundo? ¿Cómo se van a defender con el mundo? O sea, ¿qué van a hacer si salen a estudiar solos, por ejemplo? ¿Sí? Les va a ir muy mal, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a corregir a nuestros niños, aunque los niños no les guste que les corrijamos, ¿sí? Y pasa también con las mujercitas y hombres. Si usted malcría a sus hijos, nunca le corrige y se hace siempre lo que los jóvenes y los niños quieren, imagínese que usted se vaya de este mundo. Arme este escenario, usted muere, eh, usted desaparece de esta tierra y se queda ese joven que no sabe hacer nada. ¿Cómo le va a ir en este mundo? ¿Ah? ¿Cómo le va a ir en su matrimonio? Va a tener muchos problemas. ¿Cómo le va a ir en el trabajo? Porque tiene que trabajar y tiene que sujetarse a un jefe, a un patrono. ¿Y qué le va a decir? No, es que yo fui criado para ser jefe. No, eso no pasa, hermanos. Así que nosotros tenemos que criar bien a nuestros hijos y enseñarles a trabajar. Es la verdad de la vida. Así que si usted está criando y malcriando a esos pequeñitos o jóvenes, tenga mucho cuidado. La vida que les va a venir, tenga mucho cuidado. Entonces Dios, dentro de su disciplina, Él castiga a los hijos porque los quiere, porque los ama. Ahora, mire el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. ¿Ya están ahí?
Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Qué es la disciplina? Por ejemplo, cuando ustedes escuchan la disciplina del ciclismo, o la disciplina del voleibol, o la disciplina del fútbol, o del atletismo, ¿a qué se le viene en la mente? ¿Un conjunto de qué? De normas y de reglas que deben seguir ciertos deportistas para poder actuar correctamente de acuerdo al deporte que estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el caso de los hijos, el Señor nos tiene normas, nos tiene reglas. ¿Y qué pasa si nosotros no cumplimos las reglas de Dios y la disciplina de Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar si no le hacemos caso al Señor? Si le dice no unáis con yugo desigual y a usted no le importa eso, dice, no, es que yo le amo. Es que es así de mentiras nuestra relación, de mentiras. Entonces no pasa nada ahí. Y después casada con ese muchacho. O sea, no le hizo caso al Señor. Hizo lo que quiso. Dios le disciplinó. Digo, mi hijita, no, mi hijito, no, no haga eso. Y no le hace caso. Pues azota también. Y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, si algo debe salir aprendiendo en esta noche, es que Dios castiga. O sea, no nos conviene, aunque somos hijos, no nos conviene portarnos mal. Mire, capítulo 12, versículo 11. Capítulo 12, versículo 11 de Hebreos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Esto yo lo entendí cuando empecé a ser padre. O sea, yo decía, no, es que, ¿qué vamos a estar pegándoles con la correa a nuestros hijos? Qué pena, ¿no? Que es que tan bonitos que son, ¿no es cierto? Lindos son los niños, o sea, se les mira y dice, qué lindos los hijos. Y yo decía, no, no hay que pegarles con la correa de una manera adecuada, no hay que pegarles. Solamente conversándole solucionamos las cosas. En la práctica eso no funciona. No funciona, hermanos queridos. Y nosotros decimos, pobrecito, va a sufrir, le va a doler. Y esto es lo que está diciendo el texto bíblico. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Yo cuando le he castigado a la Abigail, le he castigado al Santiago, ninguno ha dicho, papá, quiero decirle que estoy muy feliz, gracias por haberme castigado. O sea, no, no sucede eso, sino tristeza. Y les vemos tristes, ¿no es cierto? Pero me gusta lo que sigue porque dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, es buena la disciplina, porque a veces, por ejemplo, los niños a veces están malcriados, o sea, tienen un mal comportamiento. Aquí en Ecuador decimos malcriados cuando son rebeldes y tienen un mal comportamiento. Entonces, a veces uno de mis hijos está, no sé, con un carácter amaneció mal y ustedes saben, quieren algo, yo también quiero lo mismo y están enojados y que no quieren que les topen, que no quieren, entonces tienen un mal carácter. Entonces el papá y la mamá tienen que corregir esas malas actitudes, porque si no ya tiene 15, 20, 30 años y sigue caprichoso, enojado, bravo, no quiere que le toquen y debería ser ya un carácter formado, pero todavía no está formado su carácter. O sea, sigue con esas malas actitudes. Entonces, uno se les castiga y yo pensaba cuando empecé a castigar por primera vez a mis hijos, ¿no? Que mis hijos me van a odiar. Yo decía, no les voy a castigar porque me van a irse contra mí y van a decir, a mi papá no le quiero. Entonces yo quería que mi esposa le castigue y que no le quieran a ella, pero a mí que me quieran, decía yo, en mi pensamiento, ¿no? Que no sabía nada de esto. Y para mi sorpresa, cuando le castigué a mi hijo cambió enseguida. Estaba aburrido, bravo, enojado, con mal carácter, pero después del castigo andaba feliz y contento y me abrazaba.
Digo, qué increíble. ¿Cómo funciona el castigo en un niño? Pasa lo mismo en los adultos. A veces no. A veces son más rebeldes los adultos. Pero, hermanos queridos, es importante ser ejercitados en la disciplina y en el castigo. Amén. Más o menos decía amén, porque nadie quiere ser castigado. Es la verdad. Nadie quiere ser castigado. Regresemos al versículo 7. Si soportáis la disciplina, Hebreos 12:7, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y la respuesta es obvia. Un hijo que no es disciplinado se convierte en un vago, en un malandro, en un vicioso. Se convierte en un rebelde. Claro. Vea, si usted decide, yo no voy a castigar a mi hijo, solo palabras, ese hijo va a ser un respondón, va a tener mal carácter, ese hijo va a ser un indisciplinado, se va a levantar a la hora que quiere, no va a someterse a ninguna autoridad. Si usted no le enseña a someterse a usted como papá, ¿cree que le va a obedecer al jefe? El jefe le dice, por favor, señor Pérez, lleve esto acá. ¿Y por qué no le manda al otro? ¿Y por qué usted no lo hace? Despedido, afuera. Eso va a pasar, hermanos. Entonces nosotros debemos criarles en su carácter, en su obediencia, en su sometimiento, en su humildad, para que crezcan niños obedientes. ¿Cuál es el requisito para los hijos en la Biblia? A ver, ustedes que estudian bastante la Biblia, ¿no? A ver, el requisito para los hijos, obedecer. Muy bien, Santiago. Obedecer. Ese es el único requisito que Dios pide para los hijos. Obedezcan. Y los padres deben enseñarles a obedecer a los hijos. Versículo 8, ¿sí? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. ¿Quiénes son participantes de la disciplina? No les escucho. Versículo 8. Miren el texto bíblico. Miren el texto bíblico. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. ¿Quién va a participar de la disciplina? No les escucho. Todos. Lo dice el texto, versículo 8. Todos han sido participantes. Pero si nosotros no participamos de la disciplina de Dios, ¿qué seríamos? Bastardos. ¿Qué significa bastardos? Sin padre ni madre. Es decir que, papitos, escúchenme muy bien esto. Miren, los que van a ser papás también, pongan mucha atención. Si usted no trabaja en sus hijos, si usted no los disciplina, si usted no les forma en valores a sus hijos, es como si no tuvieran papás. Es como si usted estuviera pintado nomás. Y el resultado va a ser fatal. Va a ser fatal. Que usted ni se imagina. ¿Sí? Le va a causar muchas lágrimas cuando usted ya sea viejo. Y cuando usted sea viejo y dice, yo no sé qué hice con mi hijo, le malcrié, yo no sé qué hice. No, hágale tener hambre a su hijo, hágale sentir el sufrimiento, que le dé el sol, que sienta que es sudar, que sienta que es hacer un hueco en la tierra. Hágale sentir la necesidad, que tenga hambre alguna vez en su vida. Tiene que usted prepararle que su hijo enfrente a este mundo. Amén. ¿Sí? Imagínese tener hijos y no preocuparse en sus hijos, seríamos padres irresponsables. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. No sé si a usted ha escuchado eso que saben hablar entre hombres o mujeres ya de 35, 40 años. Saben estar conversando, y cruzados los brazos, ¿no? Así entre ellos, así. Yo sí le doy gracias a mis papás, ¿no es cierto? Me castigaban, sí, sí, pero bueno, y los ha formado en valor. ¿Ha escuchado eso?
Y yo, gracias, me enseñó a trabajar y soy honrado y me enseñaron estos valores y gracias, gracias a mis papás. ¿Cuándo dicen eso? Cuando dejaron de ser jóvenes y ya empezaron a ser más adultos y se dieron cuenta. Y dice, gracias por a mi papá, soy lo que soy. Los venerábamos, dice. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora, ¿de qué se trata? ¿Por qué obedecer a Dios? Porque es nuestro Padre. ¿Por qué más obedecer a Dios? Para tener vida. Vea, no sé si usted ha visto las noticias de que jóvenes mueren y la mayoría de los jóvenes que mueren son jóvenes que mueren en la noche, mueren drogados o con alcohol en su cuerpo. ¿Ha visto las noticias? Generalmente los jovencitos que se mueren es en un accidente de tránsito o drogados o en la noche. Puro jóvenes desobedientes a sus padres. O sea, y usted se preguntará, ¿y por qué murió ese joven? ¿Por el alcohol? No. Ese joven murió por no obedecer a su papá o porque nunca tuvo una disciplina y un castigo de parte de su papá. ¿Sabe cuál es el reclamo que le dijo Dios a Elí, al sacerdote Elí, cuando sus hijos murieron y sus hijos se portaron demasiado mal o sea, se criaron mal? El reclamo que Dios le dijo a Elí es, tú no los estorbaste, tú no les estorbaste. O sea, nunca les dijo, solo le dijo, mijito, no, se portará mal nomás, le dijo. Cuidarás, mijito, no se portará mal. Y nunca les estorbó. Y los padres, hermanos queridos, debemos estar atrás de nuestros hijos y si se están portando mal, los hermanos no son los que le van a corregir, ¿sí? ¿Quiénes deben corregir? Papá y mamá. Ellos son los encargados de corregir. Mijito, deje de portarse mal. Sea responsable con su esposita, mijito. Y yo sé que les va a doler aquí a las mamás esto. Mijito, vaya a comer a la casa donde su esposa. ¿En serio? Su esposa le está preparando su comida. Pero yo un plato de comida sí, pero tiene que aprender a vivir en su casa, a ser responsable en su casa, ¿sí? Entonces, tenemos que corregir y enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y eso significa que nadie sabe ser papá. O sea, alguien le preguntará, ¿tú sabías lo que era ser papá de un niño de 1 año? No, no sabía, hasta que fui papá. ¿Tú sabes qué era ser padre de un niño de 5 años? No, hasta que fui papá. Incluso, en mi caso, yo sabía que es ser papá de uno de 5 años, cuando mi hijo tenía 6, ya pasé el proceso, pero no sabía qué es ser padre de una niña de 5 años, que es totalmente distinto. Uno aprende a ser papá y educa a los hijos como uno le parece. Entonces, con las instrucciones de Dios, de ser buenas personas, de saber que uno tiene que corregirles, pero uno no sabe, hermanos. Se aprende a ser papá. Y por ejemplo, en el caso de mi papá, está aprendiendo a ser papá de un hijo que ya está casado, ¿sí? Entonces, es un aprendizaje, hermanos. Nuestros padres hacen lo que ellos piensan que es mejor para nosotros. Así que no le estés reclamando mucho, porque se está esforzando lo mejor que puede por criarnos, ¿sí? Pero para lo que nos es provechoso, o sea, Dios para lo que nos es provechoso, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. ¿Qué quiere Dios a la final de cuentas? Que usted y yo seamos santos, que nos apartemos de lo malo. Amén. Que usted y yo
Seamos buenos hijos. No sea como Edom, Malaquías 1:4. No sea como Edom. Edom era rebelde. Y usted se preguntará, pero hermanito, pobrecitos los edonitas, ¿por qué Dios les quita todo? Mire por esto, Malaquías 1:4. Ya están ahí. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Es decir, no importa si perdemos todo, no importa si perdemos el dinero, los amigos, nuestra sabiduría y nuestra fuerza y nuestro poder, no importa. Los edonitas eran emprendedores, eran inteligentes y decían, ok, estamos en la bancarrota, nos levantaremos y otra vez estableceremos nuestras empresas, otra vez nos restauraremos, vamos a edificar lo arruinado. Y mire lo que dice Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, es decir, les iban a dejar. Dios le iba a dejar que ellos edifiquen. Yo destruiré. Yo les voy a destruir. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Dios va a estar siempre encima del soberbio. Dios va a estar encima de la persona que actúa con soberbia. Y yo le invito a no ser como los edonitas. No sea caprichoso, no sea orgulloso, no se pique con Dios, no diga, yo voy a hacer a mi forma y tiene que ser así, 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 y no importa que la Biblia diga que el marido es la cabeza del hogar, yo soy el cuello, y yo voy a dar órdenes, no me importa, porque este no sirve para nada, yo sí soy mejor que él. O sea, no se porte así, o sea, no sea soberbio, no sea soberbia. Dios va a humillar, Dios va a enfrentarse a todo soberbio, y si es necesario, Dios le va a quitar dinero, amigos, poder, sabiduría. ¿Sí? Alguien dice, y es que yo no tengo tiempo para Dios. Ay, postrado en la cama con una enfermedad, con todo el tiempo del mundo. Dios, hermanos, hay que temer a Dios, en serio. Él es el dueño de la vida y de todo. Él puede destruir la soberbia, quitarnos todas nuestras fortalezas. Daniel 4:37. Vamos a ver sobre un rey que fue humillado. Es el rey, empieza con Nabuco y termina en Donosor. Daniel 4:37. Nabucodonosor. Mire lo que dice Nabucodonosor después de la prueba. Daniel capítulo 4, versículo 37. ¿Qué dirá este Nabucodonosor? Veamos. Ya fue probado. Dios le hizo comer hasta hierba como animal. Lo humilló hasta el último. Dice al final de su prueba y su disciplina o sus azotes, Nabucodonosor, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Que Dios les bendiga, hermanitos. Que Dios les guarde.